¿Qué tal? Buenos días, soy la doctora Lilia Dávila y primero que nada quisiera agradecer al comité organizador por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de manera puntual acerca de la disección linfática o la resección D2 contra D3 en la hemicolectomía derecha. Entrando de lleno al tema, primero quisiera recordar cuál es la clasificación japonesa respecto a las disecciones. Los japoneses ya tienen perfectamente organizados todos sus grupos ganglionares y para la disección linfática la dividen en tres. Una disección D1 va a implicar una resección o una disección de los ganglios paracólicos a lo largo de la arteria marginal. Una disección D2 va a involucrar lo que es la disección de los ganglios paracólicos más los ganglios intermedios que van a lo largo de las arterias que irrigan al tumor. Cuando hablamos de una disección D2 en un colon derecho, esto va a implicar una ligadura de la arteria ilocólica en su raíz, es decir, en su nacimiento cerca del borde inferior del duodeno. A diferencia del colon izquierdo, en la cual vamos a requerir una ligadura de la arteria mesentérica inferior proximal al origen de la arteria cólica izquierda. Cuando hablamos de una disección D3, vamos a tener que disecar lo que son los grupos ganglionares D1, D2 y los centrales, que en el colon derecho va a implicar una exposición de la superficie anterior de la vena mesentérica superior, es decir, una resección de los grupos 203 y 213. Cuando hablamos de una hemicolectomía derecha extendida, vamos a tener que disecar también lo que es el grupo 223. A comparación del colon izquierdo, en la cual vamos a requerir una ligadura de la arteria mesentérica inferior en su base y una exposición de la cara anterior de la aorta con la disección del grupo 253. Respecto a las guías de los japoneses, cabe recalcar que ellos llevan haciendo estas disecciones radicales, por decirlo así, desde finales de los años 80. Entonces, ellos comentan que cuando nuestra etapa clínica es un T2, mínimo se debe realizar una disección D2. Sin embargo, nos dejan la opción abierta de poder realizar una disección D3, esto debido al riesgo de metástasis centrales, lo cual puede ser desde un 0.7 a un 1%. Ya si tenemos un T3 o un T4 de manera clínica, nos mandan directamente a hacer una disección estándar D3. También nos habla mucho acerca de las skip metástasis, las cuales pues van a ser las metástasis que encontramos directamente en los ganglios centrales sin involucro de los ganglios paracólicos ni intermedios, los cuales dependiendo de las series que se revisen puede ser desde un 0 hasta un 19.8% en las etapas clínicas 3. Entonces, entre mayor sea nuestra T, vamos a tener un mayor riesgo de metástasis ganglionares centrales. Cuando tenemos un T2 es aproximadamente un 0.9%, pero cuando ya tenemos un T4A, esto sube hasta un 5.7%. Posteriormente, en el 2009, Hohenberg y colaboradores tomaron en cuenta las mismas ideas de Bill Health y la escisión total de mesorrecto y se preguntaron, ¿por qué no aplicamos estos mismos principios para una cirugía de colon oncológica? Entonces acuñaron el término que fue la escisión completa de mesocolon, lo cual va a conllevar una disección en bloque del colon y del mesocolon a través de los planos embriológicos, es decir, separar la fascia mesocólica de la parietal del retroperitoneo y una preservación como paquete del mesocolon con una ligadura central de los vasos. Esto nos va a permitir tener una pieza quirúrgica intacta en bloque, como ya les comentaba, y con un mesocolon intacto. En este tipo de disecciones vamos a tener tres, el cual es la muscular propia, el intramesocólico y el mesocólico, en la cual el ideal es el mesocólico, es decir, en la cual no vamos a tener defectos en el peritoneo de ese mesocolon. Y la ligadura central realmente no se especifica, solo dice en el origen de los vasos, lo cual, como vamos a ver más adelante, nos lleva a preguntarnos acerca de los términos que existen actualmente. Hohenberg tomó 1.329 pacientes, de los cuales todos fueron R0, y él comentó llegó a la conclusión que una recurrencia local disminuyó del 6.5% a 3.6% en los pacientes que se hizo una escisión mesocolónica completa. Además, hubo una sobrevida global de la enfermedad a 5 años, con un aumento del 82.1% al 89.1%.
Posteriormente, West también comparó lo que fue la decisión de mesocolon completa contra una cirugía estándar, y aquí también llegó a la conclusión que como hacemos una disección mayor, quitamos más mesenterio, lo cual nos va a llevar a tener una mayor cosecha ganglionar. Los pacientes que tuvieron una decisión de mesocolon completa tenían una cosecha ganglionar de 30, y a los que no se les realizó este tipo de cirugía tenían una cosecha ganglionar de 18. Posteriormente, lo que fueron el grupo danés de cáncer colorectal también utilizó esta técnica, la decisión de mesocolon completa, llegando a la conclusión de que hay un periodo libre de enfermedad a 4 años, o sea, mejores tasas de periodo libre de enfermedad a 4 años en comparación a los pacientes que no se les realizó la decisión completa de mesocolon. Ellos observaron a pacientes en etapa clínica 1 hasta etapa clínica 3. Entonces, ¿eso a qué nos lleva o qué concluimos respecto a la terminología? La clasificación japonesa, cuando nosotros hablamos de una disección D2 y una disección D3, ¿qué va a implicar? Implica que hagamos una decisión de mesocolon completa y retiremos las estaciones ganglionares determinadas ya por los japoneses, como les comenté en la primera diapositiva. Ahora, ¿eso qué nos deja o en dónde nos deja lo que es la decisión de mesocolon completa con la ligadura central vascular? ¿Por qué? Porque, como les comentaba, la extensión de la linfadenectomía en esta técnica quirúrgica es variable y es sujeta a interpretación. Algunos autores consideran que la decisión mesocolónica completa con la ligadura central va a ser o es lo más parecido a una disección D3 de la clasificación japonesa. Sin embargo, es un término inexacto, lo cual nos ha llevado a una falta de consistencia en las técnicas quirúrgicas y en la valoración de las mismas piezas quirúrgicas, que tiene como resultado que nos sea difícil interpretar los resultados oncológicos a través de los diferentes estudios. Entonces, actualmente no hay como tal un acuerdo universal a qué va a constituir una decisión de mesocolon completa, una decisión de mesocolon completa con una ligadura central vascular o una disección convencional. Para términos de esta charla, cuando hablemos de una escisión mesocolónica completa con ligadura central, vamos a hablar que es una disección D3 de los japoneses. Vamos a hacer una comparación respecto a cómo se hace una disección D3 en el colon izquierdo y cómo se hace una disección D3 en el colon derecho. En el colon izquierdo, muchos de nosotros ya estamos acostumbrados a hacer una disección o una ligadura de la arteria mesentérica inferior en su origen, lo cual nos va a dar como resultado una escisión de mesocolon completa con una disección linfática D2. ¿Qué debemos de hacer nosotros para obtener una disección linfática D3? Hay que exponer la pared anterior de la aorta, lo cual en comparación al D2 realmente no es un gran paso en complejidad. El objetivo de liberar o de disecar lo que es la pared anterior de la aorta es el hecho de retirar el tejido ganglionar adicional en la base de la arteria mesentérica inferior, es decir, el grupo ganglionar 253. Sin embargo, en el colon derecho no podemos decir lo mismo, de que no implica una gran complejidad, porque aquí sí la implica. Para hablar de una disección D3 en el colon derecho, debemos de realizar una escisión de mesocolon completa y una disección, como les comenté previamente, con una exposición de la pared anterior de la vena mesentérica superior y sus afluentes. Debemos de tener un conocimiento abundante y exacto de la anatomía, más que nada del tronco de Henle y de sus variaciones anatómicas, además del conocimiento de sus venas tributarias, como es la vena gastroepiploica derecha, la vena cólica derecha accesoria, la vena pancreático-duodenal anterior superior y como todas sus variaciones anatómicas. Aquí vamos a disecar, como ya les hablaba previamente, los grupos ganglionares 203, 213 y 223. Si nosotros no tenemos un conocimiento de la anatomía y llegamos a ligar de manera incidental lo que es la vena mesentérica o inclusive algunas de las tributarias, al paciente le vamos a provocar lo que es una isquemia y necrosis. En este tipo de procedimiento tenemos un riesgo alto de lesión vascular y aparte una curva de aprendizaje bastante alta. Por eso hay muchos cirujanos que se han visto renuentes a adoptar esta técnica, especialmente si tomamos en cuenta o a consideración la falta de evidencia de calidad que nos demuestre que esta técnica quirúrgica nos tiene beneficios oncológicos a largo plazo en comparación a la disección estándar con D2. Que la disección estándar con D2, que sería disecar únicamente los ganglios que son de los grupos 203 y 213. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia al respecto?
Está este estudio japonés, el cual es un estudio retrospectivo realizado en un centro especializado de cirugía en cáncer colorectal, el cual su objetivo era investigar cuál era el beneficio en la supervivencia entre los pacientes cuando se hace una disección de 2 y una disección de 3. Aquí tomaron pacientes, 1.313 pacientes, y los clasificaron en los que clínicamente no tenían sospecha de metástasis ganglionares y los que por imagen ya tenían sospecha de metástasis ganglionares. Como podemos observar en las gráficas o en las curvas de Kaplan-Meier, lo que es el periodo libre de enfermedad, la supervivencia al cáncer y la supervivencia global a los 5 años fue claramente superior o significativamente más altos en el grupo a los cuales se les realizó la disección de 3, con una recurrencia local significativamente menor en D3 que en D2. Entonces, lo que se concluyó de este estudio es que la linfadenectomía de 3 logró un efecto inhibitorio en la recurrencia local, mejoró la sobrevida libre de enfermedad, mejoró lo que fue la supervivencia específica al cáncer y la supervivencia global en pacientes que clínicamente ya teníamos la sospecha que tenían metástasis ganglionares. Como tal, estos resultados pues demuestran que el impacto terapéutico de la linfadenectomía D3 en pacientes con ganglios ya positivos en términos de recurrencia local fue mejor. Entonces, esto nos llevó a una mayor tasa de supervivencia. Tenemos igual este otro artículo que fue realizado en Noruega con 189 pacientes entre 2007 y 2009. Ellos tomaron a pacientes con etapa clínica 1 y 2 y los dividieron en 2 grupos. Los pacientes a los cuales se les iba a realizar una disección de 3 se operaron en un hospital en específico y los pacientes que se realizó una disección de 2 fueron operados en otros 3 hospitales diferentes y llegaron a la conclusión que hay una mejora significativa a 3 años en la supervivencia global del 88.1% contra 79% a los pacientes que se les realizó una disección de 3 y también hay una mejora significativa en el periodo libre de enfermedad que va del 82.1% al 74.3%. Este otro artículo es un estudio prospectivo doble ciego no aleatorizado que se realizó en China. Ellos tomaron 220 pacientes a los cuales se le hizo una escisión de mesocolon completa con disección de 3 y a 110 pacientes se les realizó una cirugía no con escisión mesoclónica completa. Ellos tomaron tanto colon derecho como colon izquierdo e igual llegaron a la conclusión de que hay mejoría en la supervivencia libre en la recurrencia local en etapa clínica 2 y 3. Sin embargo, ellos no llegaron a ninguna conclusión respecto a la diferencia en la supervivencia global o el periodo libre de enfermedad. Hay estudios que están actualmente en curso que necesitamos ya los resultados para poder definir o tener una mejor idea respecto a esto. Uno de estos estudios es el estudio COLD, el cual es un estudio multicéntrico aleatorizado que va a comparar lo que es la disección de 2 contra de 3 de manera laparoscópica y el objetivo es determinar si la supervivencia global es superior en los pacientes que se les realizó una disección de 3. Actualmente, como les comento, el estudio está en curso, ya dieron los resultados a corto plazo de los primeros 100 pacientes, que hasta ahora ha demostrado que el número de ganglios o la cosecha ganglionar es similar en ambas disecciones. El estudio final, esperemos que nos permita tener un mayor conocimiento de los resultados a largo plazo de la disección de 3. Dentro de los estudios que se están realizando actualmente también está el estudio RELARC, que es un estudio que se está realizando en China, que tiene como objetivo evaluar los resultados a largo plazo de la escisión mesocolónica completa con disección de 2 contra la escisión mesocolónica completa con disección de 3 de manera laparoscópica exclusivamente para el colon derecho. Igual aquí ya tenemos lo que son los resultados a corto plazo, en las cuales nada más demuestran que la incidencia de complicaciones perioperatorias no fue significativamente mayor con la escisión mesocolónica completa de D2 contra D3. Entonces, ¿qué podemos concluir con la bibliografía revisada? Bueno, yo creo que hace falta o es esencial estandarizar las definiciones anatómicas y los principios quirúrgicos, hablando de la escisión mesocolónica completa y de las diferentes disecciones ganglionares. Actualmente, realizar de manera rutinaria una linfadenectomía D3 en pacientes en etapa 2 o 3 continúa siendo controversial, ya que hay falta de evidencia que nos demuestre unos
¿Qué beneficios oncológicos tiene a largo plazo? Si tomamos en cuenta las recomendaciones tanto de la NCCN y de la ASCO, que nos dicen que debemos de tener 12 ganglios para una adecuada etapificación del N, que debemos de tener una ligadura alta y márgenes libres, podríamos llegar a la conclusión de que el tratamiento actual estándar es una escisión mesocolónica completa con una disección linfática D2. Y como les comentaba, al momento de realizar una hemicolectomía derecha con este tipo de disecciones, debemos de tener un conocimiento amplio de la anatomía vascular de la vena mesentérica superior, ya que tenemos un riesgo elevado de lesión vascular, tenemos un riesgo elevado de lesión a órgano, la curva de aprendizaje es muy alta, podemos tener una fístula quilosa, podemos tener diarrea por lesión al plexo mesentérico superior, entonces debemos de tener un excelente conocimiento de la anatomía. Como les comentaba, la evidencia actual nos dice que la disección linfática D3 puede ser utilizada selectivamente en los pacientes y obviamente en cirujanos que ya tengan la curva de aprendizaje. Y podemos concluir que actualmente el estándar va a ser la decisión completa de mesocolon con la disección D2. Y eso sería todo. Muchas gracias.